¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana en la cual es intensa la actividad ya programada en las diferentes comisiones de trabajo. Sigue la duda respecto a la posibilidad de convocar un pedido de sesión especial para esta semana. Parecería que todas las ideas y los proyectos respecto a sesionar, abrir el recinto de la Cámara Baja van a pasar para la próxima semana, pero lo cierto es que hay una intensa actividad en lo que tiene que ver con diferentes comisiones que ya a partir de mañana van a estar abriéndose en esta Cámara de Diputados de la Nación. Ahora, los títulos del día. Agravar penas por siniestros viales. El proyecto será puesto a discusión en la Comisión de Legislación Penal este martes a las 16 horas. Ley de Administración Financiera. El proyecto de Oscar Agos Carreño propone que el ministro de Economía deberá detallar los lineamientos del presupuesto y demás preguntas. Fentanilo contaminado. La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre el fentanilo contaminado y o adulterado se reunirá mañana para recibir declaraciones testimoniales de familiares. Bueno, ahí lo vimos, varios temas que no entran en los títulos, porque son muchas las comisiones que se van a reunir esta semana. A partir de mañana ya algunos destacados en los títulos del día de hoy y que tienen que ver con diferentes iniciativas, diferentes proyectos que han presentado los legisladores y que también tienen que ver con el avance del calendario electoral, los tiempos parlamentarios y el tratamiento de que esas dos agendas, las elecciones y los proyectos, traten de coincidir para que puedan llevarse adelante a lo largo de por lo menos este mes que va a iniciarse, el mes de octubre. Recordemos, el 26 de octubre son las elecciones generales y posteriormente, ya pensando en esa renovación parlamentaria, hay muchos legisladores que vencen su mandato el próximo 10 de diciembre y por lo tanto están impulsando sus propios proyectos de ley. Veremos cuál es la suerte finalmente que tienen varias de esas iniciativas en los armados de las agendas, en comisiones y también en los plenarios de sesiones en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. Bien. Sí, ¿no? Va a ir marcando la campaña, el pulso, por supuesto, del trabajo aquí en la Cámara de Diputados, con una campaña en lo que tiene que ver con la Libertad Avanza, que, bueno, va a encabezar y vuelve a encabezar hoy con esta visita a Tierra del Fuego el presidente Javier Milei, ¿no? Quien está allí recorriendo, bueno, la ciudad más austral, la última provincia de nuestro extenso país, se trasladó hasta Tierra del Fuego y decíamos, ¿no? En este congreso que ya, bueno, van corriendo los días rápido, porque el viernes faltaba un mes para las elecciones y hoy ya estamos 3 días avanzados, claro, ¿no? Exactamente. Ya pasó el finde, también va terminando septiembre esta semana con un octubre que comienza el miércoles con la visita esta programada del secretario de Hacienda, Carlos Huberman, allí en la Comisión de Presupuesto. Por estas horas hay fuertes críticas, sobre todo de Unión por la Patria, el kirchnerismo, hacia la figura de José Luis Espert por denuncias, por revelaciones periodísticas que se han dado a conocer este fin de semana. Hay también sectores de la oposición que no quieren que se salpique esa situación, ¿no? En la cual están pidiendo poder correrlo del cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto. No es algo nuevo porque meses atrás también así lo habían solicitado a través de un proyecto de resolución que igualmente nunca se trató. Hay quienes dicen, discutamos el presupuesto, pongamos el foco allí, teniendo en cuenta también que durante estos días previos a las elecciones seguramente no habrá definiciones mayores en cuanto al proyecto de presupuesto, pero sí ya arrancó esa discusión. Bueno, sin dudas, en algunos momentos cerrando la semana pasada e incluso iniciándose esta semana, parecía dudas respecto a si finalmente Huberman iba a venir o no a este Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque en el medio estaba cruzándose las intenciones de
diferentes bloques políticos de esta Cámara de Diputados de convocar a una sesión especial para el próximo día miércoles, Sí. con un temario amplio y, claro, cuando hay sesión, el resto de lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria, por lo menos queda suspendida. Lo programado para el miércoles, en caso de llevarse adelante una sesión, se pasaría todo para otra fecha. Ahí estaba la fecha en la cual está prevista la presencia de Carlos Huberman, el secretario de Hacienda de la Nación. Todo estaría indicando que se va a mantener la discusión del presupuesto 2026 y que recién la próxima semana será el momento en el cual la intención de la oposición es abrir el recinto. Así es. Sí, se diluyó, ¿no? Esta Sí. idea que venía, que además también fue toda una señal que el viernes por la tarde no saliera una solicitud, que es lo que viene sucediendo, ¿no? Con las sesiones estas que, bueno, entre los bloques de la oposición, 5 bloques que se articulan, sobre todo en este último tiempo, hablamos de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda. Cuando consensúan un temario, generalmente los viernes se realiza el pedido de sesión y los lunes sale la convocatoria, la citación formal por parte del secretario parlamentario. Bueno, ya el viernes, cuando no se presentó ese pedido de sesión, allí supimos que, bueno, estaba diluida esa intención, pero sí, al parecer, podría haber sesión del otro lado de Pasos Perdidos en el Senado, donde también tienen temas importantísimos a tratar, como son nada más y nada menos que los vetos a la ley del Garrahan y la ley de financiamiento universitario, con todas las chances de que se ratifiquen las leyes, que se vote la insistencia y en caso de ser así, caen los vetos. Claro, exactamente. Bueno, Meli, hablábamos del tema del presupuesto, presupuesto 2026, la discusión que se da en la comisión que encabeza el diputado José Luis Esper. El diputado Ricardo Herrera, de Unión por la Patria, conversó en los últimos días con Diputados Televisión sobre el presupuesto de esta manera. Son los temas básicos que tiene que tener cuando comienza una discusión tan importante como es la discusión del presupuesto 2026. Lo que le ha planteado el diputado Heller no es nada más y nada menos que la presencia de algunos ministros que tienen que dar alguna explicación acerca de la hoja de ruta que van a transitar en el 2026 desandando el presupuesto, ¿no? Me parece que se hace imperiosa la visita del ministro de Economía de la Nación, la visita de los secretarios, la visita de los otros ministros, de organismos que son claves también en la ejecución de los recursos 2026, a fin de poder tener un claro panorama de cómo se va a ejecutar ese presupuesto. Claramente, que es un presupuesto para nosotros, ¿no? Uno lo mira desde este lugar, de la provincia de La Rioja, y es claramente un presupuesto de ajuste. Y si empezamos a ajustar un poco más en distintas áreas, seguramente vamos a tener distintas objeciones de muchísimas áreas, ¿no? Uno le presta atención, uno como referente o bien trabaja en la Comisión de Asuntos Previsionales, ve una marcada baja en el tema de las jubilaciones, una marcada suba en el tema de la pensión universal por el adulto mayor, es decir, que estamos pasando sin querer de un esquema contributivo a un esquema no contributivo. Hay 27.000 jubilaciones menos, hay 44.000 pensiones universales más, hay 155.000 pensiones por discapacidad menos en este presupuesto. Me parece que es necesaria la presencia de Petovelo, es necesaria la presencia del titular de ANSES, como así también del ministro de Economía, con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por ejemplo. Es importante la presencia de los gobernadores explicando que con este presupuesto, como está este presupuesto, prácticamente se hace inviable la gestión en cada una de las provincias. Hablo por lo que nos toca, Sí. por ejemplo, a nosotros en la provincia de La Rioja. La provincia de La Rioja, históricamente, tiene contemplado en el presupuesto nacional un punto de coparticipación
en acuerdo, en consenso con todas las otras provincias. No hay una administración, Amanda, Fernando, que haya desconocido esa realidad que atraviesa la provincia de La Rioja, que depende altamente de los recursos nacionales. Bueno, ahí estaba Ricardo Herrera, nombrando a varios funcionarios nacionales que Unión por la Patria y otros bloques están pidiendo la presencia en la discusión del presupuesto 2026 e incluso por otros temas, por la situación planteada con el decreto que dejó sin efecto retenciones para las exportaciones de productos agrícolas de la semana pasada, dictado por el Gobierno Nacional, también está generando discusiones en este Congreso e incluso hoy el diputado Eduardo Valdés de Unión por la Patria está solicitando también la presencia aquí en el Congreso del ministro de Economía, Luis Caputo. Esa es una de las conversaciones. La otra conversación que va a cruzar esta semana tiene que ver no solo con el presupuesto, sino también con el futuro de la ley que reguló los decretos de necesidad y urgencia. Mañana martes podría haber dictamen en un plenario de comisiones de asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamentos. Herrera habló también sobre este tema. Viene trabajado ya con la media sanción del Senado y es nuestra voluntad que así sea, ¿no? Que las modificaciones que se le hicieron en el Senado, nuestra miembro informante, que fue la doctora Mónica Litza, fue lo suficientemente clara en donde explicaba cada una de las modificaciones a manera de poder dinamizar esto, ¿no? Sobre todo en los puntos centrales, como es el tema de la duración de Los plazos. los días que tiene, los plazos que tiene el decreto para el rechazo por ambas cámaras, el rechazo solamente con el rechazo de una basta y sobra para que pierda vigencia, la unificación, es decir, que se trate solamente de una materia para evitar lo que nos pasó con el decreto 7030. Estas modificaciones que me parecen son sustanciales y que se van a sostener con el dictamen o con el proyecto que viene de la Cámara de Senadores. Bueno, ahí estaba Ricardo Herrera. Meli, mañana plenario de comisiones. Así es, sí, bueno, hay muchas comisiones en la agenda, pero recordemos que este plenario ya estaba emplazado, plenario de asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamentos, que se va a llevar a cabo desde las 14 horas en la sala 1 del edificio anexo de la Cámara Baja. Allí van a estar en la cabecera, presidiendo estas comisiones, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y Silvia Lospenato del PRO, que son los presidentes de ambas comisiones. En lo que fue la reunión de la semana pasada, bueno, hubo también un intenso debate. Muchos se manifestaron a favor de esta media sanción. Recordemos que el año pasado, cuando se habían emplazado comisiones de diputados para tratar este tema, pero el tema no llegó al recinto luego, hubo cierta división en la oposición en los dictámenes, ¿no? Claro. Habrá que ver si algunos van a exigir también cambios respecto de la media sanción. Desde Unión por la Patria, el bloque mayoritario con más miembros, ¿no? Sí. Más cerca de llegar a un dictamen de mayoría, ellos se manifestaron a favor de lo que dice la media sanción. Y recordemos que, a ver, la media sanción también esto, ¿no? Hubo diputados de la UCR y del PRO que cuestionaron el proyecto el otro día, y Germán Martínez recordaba los nombres de senadores radicales y senadores del PRO que votaron a favor de esta ley en la Cámara de Senadores. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en la jornada de mañana con este plenario de comisiones. Este Congreso sigue hablando respecto a qué es lo que pasa, y le siguen preguntando al Gobierno Nacional, qué es lo que pasa con la falta de implementación de la ley de emergencia en discapacidad, ya sancionada por el Congreso e insistida por este Parlamento Nacional, por ambas cámaras legislativas, rechazando, echando por tierra lo que fue el veto presidencial a la norma sancionada por el Congreso. Uno de los diputados que habló sobre este tema con Diputados Televisión fue Daniel Arroyo, el autor de la iniciativa de emergencia en discapacidad. El gobierno, por un lado, la promulgó y en el siguiente artículo dijo, la suspendemos hasta que nos digan de dónde salen los recursos. Acá hay tres caminos. Uno es el camino del sentido común, que el gobierno la ponga en marcha. Parece difícil porque ha decidido
no ponerla en marcha. Hace 2 años que no tenemos presupuesto prorrogado, con lo cual cuando dice dígame dónde saca los recursos, es del mismo lugar donde saca todo el tiempo. De hecho, hace una semana le transfirió recursos a la Agencia de Discapacidad como le ha transferido a otros organismos. El segundo camino es el camino de la justicia actuó rápido verdaderamente y en muchos casos cuando se han presentado particulares o defensores del pueblo le ha dicho sí, tiene razón, tiene que ponerla en marcha, actualiza el nomenclador. Y el tercer camino es el camino del Congreso. Hay varios bloques que hemos planteado, la interpelación al jefe de gabinete, en esencia porque lo que se hizo es inconstitucional. Yo quisiera que vayamos por el camino del sentido común, de la racionalidad, que el gobierno la ponga en marcha. No parece hoy ser así y entonces seguiremos avanzando. Más allá de eso, el gobierno le transfirió una partida presupuestaria a la Agencia Nacional de Discapacidad que dice que a partir del 1 de octubre iban a actualizar en el nomenclador, que es parte de la ley que actualiza el nomenclador. Esperemos que eso suceda. Cuando dice constitucional, es porque la formación de leyes no constituye la posibilidad de suspenderlas, sino que eso viene después. Exactamente. En ningún lado dice que una ley tiene que decir usted haga esto y saque los recursos de acá. Estamos de 3 situaciones únicas. Es la primera vez que hay 2 años de presupuesto prorrogado en Argentina. Nunca sucedió eso, con lo cual el jefe de gabinete saca de un lado y pone del otro partidas todo el tiempo. Lo que nosotros le decimos es haga lo que hace siempre, mantenga el equilibrio fiscal, solamente en el área de discapacidad sí o sí tiene que volcar estos recursos para poner en marcha la ley. Segundo, es la primera vez en 22 años que se rechaza el veto a una ley. Ahora va a haber otras seguramente, pero en el caso de discapacidad es la primera en la que sucedió. Y pasó algo increíble en discapacidad. Votamos 3 veces, cada vez con mayor cantidad de votos. La primera vez tuvimos 126 votos cuando votamos en la Cámara de Diputados para emplazar a que la trate la Comisión de Presupuestos. La segunda vez 148 votos para votar la ley. La tercera vez 172 votos para rechazar el veto. Hemos tenido votos de todos los espacios políticos. Y lo tercero, que es único, es que un presidente o un gobierno promulgue una ley y la suspenda en el momento. Esperemos que prime la razón acá, porque la verdad que la situación es desesperante. Bueno, a partir de la no implementación de esta norma de reajustar partidas o direccionar partidas presupuestarias para cumplir la norma sancionada por el Congreso, hay varios proyectos que seguramente también van a ser tratados en una próxima sesión de esta Cámara de Diputados que tienen que ver con un pedido de interpelación y posterior pedido de moción de censura contra el jefe de gabinete Guillermo Francos. Por la no implementación de lo que sería la emergencia en discapacidad. Hablando sobre la iniciativa, una vez más, Daniel Arroyo. Difícil de entender, el gobierno suspendió la ley, dice y saca unos números sobre el tema de las pensiones que no son reales, porque la ley no le dice meta 900.000 personas con pensión, lo que dice es evalúe, analice, cruce datos, haga un estudio como se hace con cualquiera. El gobierno dice algo que no es cierto, que son 5.000 millones de pesos la ley, no lo es, y junto con eso le transfirió fondos a la Agencia Nacional de Discapacidad y le dice usted para partir el 1 de octubre, lo que le venimos pidiendo desde febrero, la ley se presentó en febrero, desde febrero actualiza el nomenclador. La ley lo que dice es usted tome cada prestación, vaya a diciembre del 2023, antes que tuviéramos 120% de evaluación, venga a hoy por inflación, descuente lo que sí se aumentó en cada prestación y a partir de ahí compense lo que falta y cree un nuevo nomenclador y de acá en más se actualiza el nomenclador igual que las jubilaciones o las pensiones, que es tomando la inflación de 2 meses antes. El tema son las pensiones ahora, la discusión también en torno a qué pasa con aquellos que tenían la pensión por invalidez. ¿Cómo se llevaron adelante las auditorías que el gobierno adelantó que iba a implementar? Hay diferentes interpretaciones de los legisladores nacionales, una de ellas la del diputado Arroyo. El sistema de pensiones que se creó en la década del 40 era de invalidez laboral. Hace casi 100 años decía usted tiene una pensión si no puede trabajar. Eso cambió en la Argentina y en el mundo y fue una pensión por discapacidad. El concepto de pensión por discapacidad es una familia que tiene una persona con discapacidad en su familia, gasta un 30% más en una familia donde no. Entonces la pensión lo compensa. El mundo, no es que la Argentina lo inventó. El gobierno en enero de este año volvió otra vez para atrás y creó un baremo, las condiciones para acceder a una pensión por invalidez laboral. Ese decreto que hizo en enero lo anuló en mayo. O sea que hoy está la palabra, pensión por invalidez laboral, pero nadie sabe cuáles son las condiciones. El médico no sabe qué analizar y la persona que va a hacerse la auditoría no sabe cómo hacerlo. Junto con esto, el gobierno decidió hacer una auditoría y le hizo mal. Y yo a esta altura creo que le hizo mal a propósito. No lo creía. A mí las personas que trabajan en la agencia me lo decían. Yo decía, no puede ser, tiene que ser la base de datos. En concreto, tomó una base de datos vieja, con lo cual el 40% de los telegramas y las cartas de documentos no llegaron a destino.
Si algo es fácil hoy es dar, ustedes, yo, queremos contactar con un amigo de la primaria, conseguir una persona, la vamos a lograr. El 40% le pifió el Estado. Les hizo hacer 200 kilómetros, 10 horas de cola a las personas. Al que tiene una ceguera de nacimiento le pide que vuelva a hacer todo su estudio. ¿Qué dice la ley? Dice dos cosas. Volvamos a la pensión por discapacidad, pero porque lo dice la Convención de Derechos de Personas por Discapacidad. No es un invento nuestro. Lo dice Naciones Unidas. Haga una auditoría. Y le dice, haga la auditoría antes de crear las nuevas pensiones, haga una auditoría. Por eso no es cierto esto, vamos a meter tanta gente. Dice, vaya a ver dos cosas. Los médicos que dieron muchas altas. Las auditorías funcionan por promedio. Si el promedio de los médicos dio 200 altas y hay un médico que dio 5.000, está claro que algo raro hay ahí. Bueno, vaya y vea esos casos. Y vea las localidades donde hay problemas, porque si el promedio está entre el 7 y el 11%, y hay una localidad que tiene el 50% de personas con pensión, vaya ahí, haga la auditoría e incorpore y arme un nuevo sistema. Eso es lo que dice la ley. No entiendo, de verdad, si no se leyó, si no se entiende, o si decidió confrontar todo el tiempo. Pero hay tres cosas que se dijeron que no es cierta. Uno, el vocero presidencial nos mostró una radiografía de un perrito y una colita, nos dijo que la persona había accedido a una pensión por discapacidad. Eso no es cierto. No es cierto, es fuerte, pues es estigmatizar a una persona con discapacidad. Segundo, nos dijeron varias veces que iban a actualizar el nomenclador. El día que íbamos a votar el rechazo al veto, anunció que estaba estudiando, hasta ahora no lo hizo. Estamos hablando de febrero que se presentó la ley. Y lo tercero, que la ley son 5.000 millones de pesos, que tampoco es cierto. Bueno, la discusión sigue, Meli, el tema de la ley de emergencia en discapacidad. Y está ahora el pedido de moción de censura contra el jefe de gabinete. Sí, lo vemos ahí a Arroyo explicando todo muy detalladamente, porque él fue el autor e impulsor de esta ley desde principios de este año, cuando incluso fue tomando después una dimensión también el reclamo del sector de discapacidad, que se fue escuchando cada vez más, y allí fue que se puso en debate. También ahora, en este último tramo, ya con la insistencia de la ley votada, bueno, en medio del caso, de la causa judicial que se investiga por los presuntos audios del ex titular del ANDIS, todo se relaciona en cuanto a decir la Comisión de Discapacidad, que es la que preside Arroyo, continúa con este tema a lo largo de lo que queda del año, discutiendo lo que tiene que ver con las pensiones por invalidez que fueron dadas de baja y también con una reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera, aquí en Diputados Televisión, y regresamos enseguida. Quédese, estamos aquí en Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero
renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos, en Diputados Televisión. Una semana que ya anticipamos con muchos temas, con varias comisiones que empiezan ya mañana a tener reuniones y en algunos casos ya a tener definiciones por parte de los legisladores nacionales. ¿Por qué? Porque por un lado hay reuniones que tienen que ver con cambios en la reglamentación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, los DNU, aquella ley del año 2006 que fue ahora modificada con un proyecto por parte del Senado Nacional. Esa modificación vino aquí a la Cámara Revisora, a la Cámara de Diputados, y mañana va a haber dictamen del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de peticiones, poderes y reglamento. Pero por otro lado hay otros temas, como por ejemplo modificaciones al Código Penal de la Nación respecto a siniestros y delitos viales, que va a ser una reunión informativa. Empieza el debate también con una ley o un proyecto que viene con la sanción del Senado Nacional. Pero ahí no va a haber definiciones, sí va a haber, digamos, el primer paso para que los legisladores empiecen a tomar contacto con los proyectos, con la iniciativa que viene del Senado, con los proyectos propios que tienen los diputados nacionales y además con la presencia de invitados por parte de Laura Rodríguez Machado, que es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Hablando de temas, hay un tema que todavía no tiene fecha de cuándo va a llegar al recinto, pero sí ya tiene una definición, que es la designación del futuro titular o la futura titular de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Meli. Sí, así es, Fernando, porque recordarás que, bueno, hace una semana atrás, ¿no? Cuando estábamos aquí al aire nosotros en Pasos Perdidos, comenzaba la última reunión de la comisión bicameral justamente para elegir una terna de defensores después de 3 meses de concurso público, ¿no? Que se llevó adelante. Vamos a estar ahora repasando en estas placas quiénes fueron los elegidos, ¿no? Al final, pero como decimos, así como hay distintas comisiones que en este Congreso tienen el trabajo de designar, como vimos, la bicameral del Defensor del Pueblo, que ya se puso en marcha después de tantos años. También, bueno, la bicameral mixta revisora de cuentas controla la AGN. Son distintas comisiones que tienen parte en, bueno, procesos institucionales importantes. Y lo que tiene que ver con la bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue creada en realidad por la ley 26.061 hace 20 años, en 2005. Pero ¿qué pasó? De 2005 a 2018 la comisión bicameral nunca se había creado. Se creó en 2018, después vino el proceso de concurso público que estuvo frenado por motivos que están muy relacionados con esta elección reciente, ahora vamos a hablarlo, y finalmente en 2020 asumió Marisa Graham como defensora, juró ante el Senado y duraba en el cargo 5 años, claro, ¿no? Este año ella se autoprorrogó el mandato, eso despertó un fuerte repudio y la comisión bicameral la desplazó. Volvió a constituirse la comisión bicameral, la desplazó y abrió un nuevo concurso. Bueno, llegamos al final de ese concurso público, a la elección de una terna que consiste en este caso, una defensora titular y 2 defensores adjuntos. A ver, en la última reunión, como decimos, hubo 4 ternas que se votaron. 3 de ellas no alcanzaron los votos suficientes. Lo que dice la ley 26.061 es que la decisión de la bicameral de la designación del defensor se toma por las 2/3 partes de los votos, ¿no?
Finalmente la terna, que alcanzó 7 votos, lo hizo con el aval, el voto a favor de 4 legisladores de Unión por la Patria. Estamos hablando de el senador Daniel Benzuzal, la senadora Estefanía Cora, y por la Cámara de Diputados, la diputada Brenda Vargas Mati y Eugenia Alianielo. También votaron a favor de esta terna, que ahora vamos a ver de quiénes se tratan, 2 legisladoras de la Unión Cívica Radical. Hablamos de la presidenta de la bicameral, la diputada Natalia Sarapura, y de la senadora Gabriela Valenzuela. Y una diputada del PRO, María Sotolano, que también votó a favor. En contra, o no levantaron su mano y no votaron a favor de esta terna, estuvieron el diputado Nicolás Mayoras de La Libertad Avanza, también por el oficialismo la senadora Vilma Bedia y por el PRO la senadora Andrea Cristina. No estuvo exento de polémicas porque Mayoras estuvo muy activo en el comienzo de este concurso público y participaba de la bicameral, pero no era integrante. La integrante era Nadia Márquez, Claro. su colega Nadia Márquez. Luego, bueno, Mayoras estuvo durante un proceso bastante ausente, pero seguía muy de cerca el tema, y ahora en estas últimas instancias entró en reemplazo de Márquez. Claro, porque él cumplió las funciones de convencional provincial en Sí. su distrito, en la provincia de Santa Fe. Exactamente. Entonces Bueno, lo alejó un poco de la actividad parlamentaria. Sí, de la actividad aquí en lo que tiene que ver con el Congreso Nacional, pero sí estuvo muy activo allí, que ya se juró, ¿no? La Claro, nueva exacto. Constitución de Santa Fe. ¿Qué pasó? Mayoras denunció tanto en la anteúltima reunión como en esta última reunión la poca transparencia, falta de transparencia, es lo que denunció en este proceso, ¿no?, de concurso público que se dio. Recordemos que la comisión aprobó un reglamento, aprobó un procedimiento, también se creó un consejo asesor que asistió a los legisladores en todo este camino. Denunció Mayoras un conflicto de intereses dentro de ese consejo asesor. También en la anteúltima reunión él había manifestado la intención que tenía la oposición de colocar a determinada persona y fue la que terminó resultando elegida, ¿no? Así que también por eso levantó la voz fuertemente cuando todo esto concluyó. Parte de lo que tiene que ver con las críticas del libertario Nicolás Mayoras, también acompañado por Vilma Bedia, es que no se publicaron los exámenes que se tomaron a los candidatos ni las correcciones, que no se hicieron públicos tampoco los currículum de alguna manera para poder evaluar y ver y que todo el mundo conozca la idoneidad que tenía para ocupar tal cargo, condición necesaria prevista en la ley 26.061. Y también denunció que se realizaron preguntas arbitrarias en cuanto a aquellos postulantes que manifestaban estar a favor o en contra de la ley de interrupción de embarazo. Que este es el tema que te digo, que así como marcó lo que fue la elección de Graham en ese momento, también lo hace en este momento. Exacto. La discusión mayor, el trasfondo, pasa por el apoyo o no de la persona que va a estar al frente de la Defensoría del aborto legal. Claro, ahí es un tema central y es un tema, sin dudas, que cruza al oficialismo. Sí. Y que lo pone ya desde un principio en una postura de rechazo a lo que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo. E incluso en algún momento determinado trascendió la posibilidad de elaborar algún proyecto que hasta se presentó en esta Cámara de Diputados. Rápidamente el gobierno dijo, no es un proyecto nuestro. Sí. Es un proyecto de algún legislador integrante de la fuerza, ¿no? de los legisladores del oficialismo. Pero lo cierto es que en el seno del Bloque de la Libertad Avanza, la fuerza está en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Exactamente. Y así como se dio en ese momento, en 2018, recordemos, ¿no? Hagamos un poco de historia. Cuando se constituye la Comisión Bicameral por primera vez, en 2018 coincide con el primer debate que hubo de la ley de aborto. En ese momento, luego, o sea, fue aprobada en la Cámara de Diputados, luego fue rechazada en el Senado y no obtuvo los votos necesarios. Pero allí fue cuando comenzó a mirar con atención qué es lo que pensaba al respecto de este tema la postulante Marisa Graham. Claro. Y se postergó durante varios meses la definición en ese momento del concurso público hasta que luego
antes del recambio de gobierno entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, se aceleraron los tiempos, se eligió la terna y Marisa Graham juró en febrero de 2020, es decir, hacía 2 meses que había asumido el Frente de Todos en ese momento. Bueno, allí comenzaron desde el sector que está en contra de la ley IBE a publicar fotos justamente de Marisa Graham con el pañuelo verde, cosa que hoy sucede con quien resultó elegida, que si te parece, Fernando, vamos a hablar, ¿no? Claro. De la nueva... Bueno, todavía no lo es, solamente fue elegida esta terna por la comisión bicameral. Ahora explicamos también cuál es el paso que sigue. Se trata de María Paz Bertero, elegida como defensora titular. Allí tenemos su foto cuando rindió audiencia pública, ¿no? Claro. Ante la comisión, hace pocos días. Claro. Es abogada. Una imagen reciente. Exactamente. Abogada y actual secretaria general de la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Trabaja, es funcionaria de la legislatura bonaerense, por eso la vinculan también mucho con el gobierno de la provincia. Bueno, representa en su currículum lo que allí se ve es que representa a víctimas de acoso y violencia de género y también es patrocinante de víctimas en juicios por la verdad de abuso sexual infantil. Lo que sus detractores comentan es que tiene, sí, mucha capacitación, pero en cuanto a violencia de género, ¿no? En cuanto a temas específicamente abordados hacia las violencias contra las mujeres, está relacionado, por supuesto, con el mundo también infantil y mucho se deriva de allí. Pero bueno, estas son las críticas hacia Bertero, que fue elegida, ¿no? Rindió examen, tuvo una puntuación que consideraron los integrantes de la comisión que ameritaba tenerla entre los principales nombres, ¿no? Al momento de poder seleccionar una terna. Y también presentó un plan de trabajo. Recordemos que en las audiencias públicas lo que hicieron cada uno de los postulantes fue explicar sus planes de trabajo para la Defensoría. Después tenemos quienes resultaron elegidos como defensores adjuntos. Allí vamos a Matías Robledo. En una de las ternas que no alcanzó los votos, Matías Robledo fue puesto en primer lugar. Se trata de un abogado, profesor universitario en ciencias jurídicas, que es integrante de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la provincia de Corrientes. Por eso también lo propuso en la terna esa que no reunió los votos la senadora Gabriela Valenzuela, que es de Corrientes. Bueno, es un funcionario de allí, capacitador, especialista en mediación institucional. Esta es otra de las cuestiones que también critica Mayoras respecto de los defensores adjuntos. Él lo que señala es que es la defensora quien luego de asumir elige a sus adjuntos y no la comisión bicameral. Bueno, esto fue refutado por Daniel Benzuzán en esa reunión y se definió finalmente aprobar una terna. Y después tenemos al segundo defensor adjunto elegido por la bicameral, que es Héctor Vito. Héctor Vito también formaba parte de una terna en la que sí votaron a favor los miembros del PRO y de la Libertad Avanza, pero quedaron en 4 votos. Claro. Lo tenían a Héctor Vito como cabecera en esa terna. Es abogado especializado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, coordinador de programas nacionales y desde el 2020 formaba parte de la Defensoría. O sea, ya tiene una trayectoria dentro del organismo que es muy reciente. Se creó a partir de 2020 cuando asumió su primera defensora. Todavía en ese momento no tenía ni edificio e incluso justo también vino la pandemia, ¿no? Y bueno, también fue parte de la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familias y fue asesor parlamentario. Bueno, ahora bien, después, como decimos, de esta selección que se dio, lo que sigue es la votación en el recinto de estos pliegos. Claro. En realidad la ley no establece que tienen que ser... la ley lo que establece es que con los 2/3 de los votos de la comisión bicameral queda designado el defensor. Claro. Pero como hace 5 años atrás se hizo por primera vez este proceso, para darle legitimidad, para fortalecer esa selección, lo que se hizo fue poner los pliegos a consideración de ambas cámaras. Y del recinto. Exactamente, del recinto, y por mayoría simple aprobarlos. Claro. Entonces ahora resta ese paso también, ¿no? Para cumplir con ese antecedente,
reunir ese paso de que la mayoría simple de cada uno de los recintos avale estas propuestas. Que no es un dato menor, porque me parece que la mayoría del plenario de la comisión bicameral, como quedó visto con la elección de la nueva defensora, es de 7 votos, ¿no? Sí. Es decir, de 7 personas, Sí. 7 legisladores. El recinto le da, me parece, una magnitud mucho más importante en torno a la representación de todos los bloques políticos. En los 7 legisladores, si ya empezamos a desglosar y desmenuzamos esos 7 legisladores, tenemos 4 que son de una misma fuerza política. Y después los otros 3, hay 2 de otra fuerza política y 1 de otra. Es decir, que son 3 fuerzas políticas las que terminan definiendo a un defensor. Me parece que el pleno de la Cámara están representadas todas las fuerzas políticas. Todos los legisladores que tienen la posibilidad de, tanto en diputados como en el Senado, de hacerse escuchar, de plantear sus inquietudes, si es que las hay. Y por el otro lado, me parece que llega con un mayor plafón político la designación de la futura defensora de niños, niñas y adolescentes. Sí, la diputada del PRO, María Sotolano, que fue muy criticada por haber votado a favor de esta terna, lo que le recriminó de alguna manera, en realidad Mayoras le reprochó a Sotolano de alguna manera en esa reunión haber votado también con el resto de los integrantes. Lo que ella le dijo, bueno, no podemos reducir toda esta discusión a si está a favor del aborto o está en contra del aborto, ¿no? Claro. No podemos reducir toda la interrupción voluntaria de embarazo porque la niñez es mucho más. Ahora, si esta discusión justamente se cuela, recordemos que la discusión del aborto legal es transversal a los bloques. Claro. De hecho, ahí lo vemos en Sotolano y Andrea Cristina, que es una senadora del PRO también, y no... ahí ellas se dividieron, por ejemplo. Sí, me parece que esta Sotolano llegó a plantear que digamos, el trabajo que había hecho la comisión, el concurso, corría el riesgo de caerse. Porque esa fecha, el lunes pasado, fue la fecha en la cual vencía el plazo de la comisión para designar la terna. Claro, exactamente. Entonces, podría haber caído en saco roto ya. Sí. Y dar, digamos, tener la defensoría sin defensor oficial. Sí. Bueno, ahí tenemos 2 placas más. Tras la selección de esta terna, bueno, distintas voces reclamaron sobre el proceso llevado adelante por la bicameral, entre ellas un conjunto de 9 candidatas que no fueron elegidas. Algunos nombres estuvieron dentro de alguna terna, como decimos, que no alcanzó los votos. Advirtieron por falta de transparencia y puntuaciones arbitrarias, un poco de lo que decíamos de los argumentos del diputado Mayoras. Bueno, manifestaron su rechazo, hablaron de que se sintieron desmerecidas y que el resultado fue hiriente y ofensivo, así lo consideraron muy duro el comunicado que emitieron. Y también habló al respecto el presidente de esta Cámara, de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un comunicado por críticas que surgieron, ¿no?, en ese momento también respecto a la selección, diciendo, bueno, es una comisión bicameral en la cual el oficialismo por los números tiene minoría, ¿no? Claro. No está en una posición de poder imponerse en cuanto a los votos. Y algo de lo que expresó fue que lo que sucedió en la comisión bicameral es una réplica de lo que sucede en el Congreso en general. El kirchnerismo y el radicalismo kirchnerista, con sus aliados, ayer enemigos íntimos, pretenden manejar la agenda del Congreso. En realidad, recordemos, la Defensoría es un ente autárquico, no depende de ningún poder. Más allá de que el Poder Legislativo es quien está a cargo de esta designación, es extrapoder, ¿no? La Defensoría, y tiene que tener autonomía como tal. Por ende, bueno, también algo de lo que se decía cuando comenzó este concurso público era de tratar a seleccionar a una persona que no estuviera identificada partidariamente, ¿no?, con algún sector, justamente para llevar legitimidad y transparencia a todo este proceso. Bueno, claro, finalmente hay rechazos a esta terna, pero también hay apoyos y avales, así se vieron justamente en esta reunión de la bicameral, y veremos ahora quién se pone al hombro la búsqueda de esas mayorías para poder, de alguna manera votar y aprobar esta terna, por sobre todas las cosas, para no dejar acéfala
la Defensoría Claro. de los Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, todavía no hay fecha, habrá que ver cuándo finalmente el tema llega, ¿no? Esta terna llega al recinto de la Cámara de Diputados. ¿Se votará en bloque o se votará por cada uno de los candidatos? Habrá que ver. No, se vota en bloque y en realidad aquella vez que fue la primera vez no hubo ni siquiera un debate de esto. Claro. Así que veremos qué es lo que sucede en esta ocasión porque, bueno, están los ánimos caldeados. Me parece que en esta oportunidad sí va a haber algún debate, por lo menos para fijar una postura. Sí, más allá de que seguro. si esa postura no logra conseguir una mayoría, porque recordemos, se aprueba con mayoría simple. Sí. ¿eh? No, y además porque si hay un cuestionamiento hacia todo lo que fue el proceso y el concurso público, seguramente también Natalia Sarapura, que fue quien presidió esta bicameral, no se quedará callada y defenderá Seguro. el rol y el trabajo que se llevó a cabo estos 3 meses. Claro, exactamente. Quedaron muy bien las placas con las imágenes. ¿Viste? Porque resalta lo que es la palabra del protagonista. Sí. ¿no? Porque es un textual, no es una placa cualquiera. No es información, es un textual de un diputado. Es como si el diputado nos estaría hablando hoy, que esté sentado acá. Sí, no, y ¿no? también es importante conocer las caras, ¿no? Claro, de exactamente. quienes fueron los elegidos, porque justamente, si bien todas las comisiones son transmitidas aquí por Diputados TV, bueno, a veces hay algunas superpuestas y capaz acá en el canal las pasamos en otro horario, nosotros que lo seguimos ahí Exacto. lo vemos, pero también fueron 25 postulantes que estuvieron en cada audiencia pública con turnos a la mañana, turnos a la tarde, te perdés Claro. en toda esa marea de postulantes, Así de candidatos. Y bueno, acá por eso también trajimos, ¿no?, las caras de quienes resultaron elegidos. Claro. Bueno, como también en la terna anterior, una mujer y 2 varones. Exactamente. Bueno, todas esas audiencias fueron transmitidas, como vos bien decís, Meli, transmitidas por Diputados Televisión. Y están, las pueden encontrar Claro. hoy en YouTube, se pueden encontrar enseguida en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados, las audiencias para saber, quien quiera profundizar, qué es lo que piensa, cuáles fueron las preguntas que le hicieron los legisladores nacionales en esta comisión bicameral a los postulantes, a la terna que finalmente quedó definida de postulantes para el cargo de defensor del niño, niña y adolescente. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Diputados Televisión. Enseguida regresamos. Quédese en sintonía. Estamos aquí en Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado.
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, último bloque de Pasos Perdidos en esta jornada de día lunes, que es el inicio de una semana con una intensa actividad parlamentaria, decimos, que a lo largo de los próximos días se va a ir dando. Meli, a ver, mañana ya, a partir de las 10 de la mañana, reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. La primera, aunque coincida a las 10 de la mañana con otra reunión en otra sala, que es la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, que va a empezar a tratar un tema que viene de larga data, ley de envases, con especialistas. Claro. Hay distintos proyectos en carpeta, algunos que quedaron, que se van a hacer tenidos a la vista, que ya no tienen estado parlamentario, pero otros que sí. Y bueno, se va a reunir. Son las 2 primeras reuniones, pero mañana martes hay una jornada de 8 encuentros en total, y muy variados. Así que bueno, comienza Derechos Humanos y Garantías, como decimos, a las 10, con visita de personas víctimas de abusos cometidos en la provincia de Santiago del Estero. Van a traer allí sus denuncias. Esta comisión, que está presidida por la diputada Sabrina Ahmechet, que se caracteriza por justamente traer, personas que denuncian, ¿no?, de estos abusos, muchos de ellos cometidos durante la cuarentena, la pandemia de 2020, hace bastante tiempo ya, que, son reuniones a las que, por ejemplo, Unión por la Patria no asiste, porque no está en acuerdo con la agenda y con la impronta que allí se le da a esta comisión. Claro. Y después, como te decía también, pero en otra sala a las 10, va a estar Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, con este conjunto de proyectos que tienen que ver con el reciclado de los envases. Sí, un tema que estuvo a punto de firmarse dictamen, de llegar al recinto de la Cámara de Diputados en épocas de Alberto Fernández. Sí. Pero hay una discusión no zanjada respecto a qué es lo que va a pasar con los costos de, por ejemplo, de las gaseosas. Sí, el costo del envase va a ser incrementado, y ese incremento lo tienen que pagar los clientes, ¿no? En definitiva. Bueno, ¿te acordás? Porque había un proyecto en su momento, durante el gobierno anterior de Máximo Kirchner, que hablaba de una tasa justamente, y desde ahí surgió esa posibilidad y esos cuestionamientos también, ¿no? Hoy por hoy hay de distintas bancadas, de distintos bloques proyectos, así que vamos a ver. Sí, arranca y vamos a ver en qué termina también, ¿no? Porque por delante, hay tiempo, pero no demasiado. Claro. Bueno, hablando de reuniones de comisión, Meli, ya algo fuimos adelantando. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, plenario de comisiones. Asuntos constitucionales por un lado, peticiones, poderes y reglamento por el otro. El tema es la discusión del proyecto de ley que viene con la sanción del Senado Nacional respecto a modificaciones en la ley que reglamentó los DNU, los decretos de necesidad de urgencia. Sí, una ley impulsada en 2006 por Cristina Kirchner, que el año pasado, recordamos, en la Cámara de Diputados se dictaminó también en ese momento por emplazamiento de comisiones. Ese dictamen no llegó al recinto y ahora esta vez viene una media sanción desde el Senado en línea con lo que había sido esa discusión, y mañana también, por el emplazamiento votado en la sesión dentro del recinto, se tiene que dictaminar. Bueno, uno de los protagonistas es el diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados de la Nación. Diputado Mayoraz, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, expectativas para mañana. ¿Qué dice el oficialismo sobre este dictamen que impulsa la oposición?
La verdad que es más de lo mismo, es decir, tenemos una oposición que quiere desestabilizar al gobierno y ahora se acuerdan de que hay que modificar la ley de DNU, que la han usado y recontrausado todos los que han gobernado el país en los últimos 20 años desde que se sancionó la ley, y realmente que se acuerden ahora de que hay que tratar de corregir esa ley nos parece realmente un golpe de efecto político que están buscando de alguna manera para hacerle todo el daño que puedan al gobierno. Y este es un tema que es el tema justamente de una de las herramientas que se utiliza normalmente para acceder o para lograr normas que normalmente demoran mucho en el Congreso. Bueno, mañana en caso, diputado, de que salgan, se emitan los dictámenes finalmente, ¿a qué aspiran de cara al recinto, no? Porque en el Senado esta ley obtuvo 2/3 de los votos, una mayoría clave a tener en cuenta. Justamente el presidente Javier Milei anticipó que en caso de ser sancionada una ley de este tipo la vetaría. ¿Qué esperan de que pueda suceder en la Cámara Baja? Bueno, tratando de que esos números sean un poco más favorables, ¿no? Sí, la verdad es que en la discusión que se dio el otro día escuchamos voces que no acompañarían, digamos, esta modificación, algunos porque no están de acuerdo, otros porque ya han dicho anteriormente que es un oportunismo político y que si bien hay que hacer una reforma no es en este momento y con esta coyuntura donde es la primera vez en la historia que un gobierno, el oficialismo, tiene tanta debilidad parlamentaria. Es decir, este es el momento donde realmente se puede hacer un control parlamentario de los decretos de necesidad de urgencia sin que haya un oficialismo que trabe ese trabajo, ¿no? Es decir, realmente el Parlamento funciona, de hecho se han controlado y se han de alguna manera revisado los DNU y hemos vivido, digamos, por primera vez que cayera un DNU por la acción del Congreso. Entonces muchos de estos bloques o muchos, digamos, diputados no acompañarían el proyecto que viene con media sanción. Y además tenemos entendido que los diputados de Unión por la Patria también quieren hacerle modificaciones, con lo cual iría con modificaciones, volvería con modificaciones al Senado. Algunos legisladores señalan, por ejemplo, como propuesta, teniendo en cuenta como para tratar de buscar un punto medio entre aquellos que están impulsando una modificación, ustedes que dicen, no es momento para hacer ninguna modificación, dicen, bueno, hagamos la modificación que empiece a regir a partir del año 27, o sea, con el cambio de gobierno. ¿Es una alternativa? Nosotros lo vemos como una alternativa que maneja lo que le decía antes un sector de la oposición que nos parece atendible. Igualmente nosotros en el fondo del proyecto no estamos de acuerdo en la solución que se plantea. En mi opinión, y esto lo digo a título personal, me parece que es inconstitucional querer ponerle un límite de caducidad a los DNU de 90 días cuando la Constitución no lo prevé. Es decir, acá hay que decirlo de modo claro. En el 94, en la reforma constitucional, cuando se introduce en la Constitución el decreto de necesidad de urgencia, viene de una discusión previa que terminó en el famoso núcleo de coincidencias básicas, donde se había discutido qué modelo de DNU incorporar. Primero estaba la idea, ¿incorporamos o no incorporamos? Y después de decidirse de un lado el Partido Justicialista, de otro lado la Unión Cívica Radical, se optó por decir, bueno, incorporemos. ¿Y qué modelo incorporamos? Y expresamente se decidió no utilizar, por ejemplo, el modelo español o otros modelos de otros países que tienen justamente la caducidad. Entonces, si la caducidad de los DNU no está en la Constitución, no puede una ley venir a consagrarlo. Es decir, nuestro sistema constitucional lo que estableció es un debate político. Es decir, hay un DNU en la Constitución que lo habilita y hay un Parlamento, hay un Congreso que tiene que controlarlo, pero nunca jamás bajo la modalidad de la caducidad automática de los decretos de necesidad de urgencia es inaceptable. Y ni hablar la inconstitucionalidad que tendría aplicar lo mismo para los decretos delegados, es decir, legislación delegada, porque ahí es otra la naturaleza. El artículo 76 de la Constitución Nacional es clara y están queriendo aplicarle, para mí, arrastrando un error que traía la ley de meter todo en la misma bolsa. Los decretos delegados, hay una ley que el Congreso habilita al Ejecutivo a dictar un decreto. En consecuencia, no le puedes dar una caducidad de 90 días, porque si la ley le está diciendo que le da un año para ejercer, digamos, esa materia delegada, no puede la ley de DNU decirle tenés 90 días. Es contradictorio y también es groseramente inconstitucional. Diputado, otro de los temas que estuvimos también conversando, la semana pasada se eligió una terna en la Comisión Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes. Allí usted planteó sus cuestionamientos y tampoco estuvo a favor junto a 2 legisladoras más de esta terna. ¿Cómo cree que va a seguir el proceso? Que tiene que pasar ahora por el recinto, pero bueno,
requiere solamente de una mayoría simple o de acuerdo a cómo se hizo en la primera vez que fue hace 5 años atrás? La verdad es que fue un proceso irregular, lo dijimos nosotros el primer día, nosotros veíamos que habían montado un circo para hacerle creer a los postulantes de que iban a ser realmente escuchados, de que iban a ser valorados en sus historias, trayectorias académicas, profesionales o laborales, y tenían ya el nombre puesto desde un principio. Cuando lo dije a esto, se enojaron y me dijeron que usted está mintiendo, a ver, díganos el nombre. Y yo les anticipé que iba a ser Bertero la que iban a designar, y 15 días después terminó ocurriendo eso. Es decir, acá hubo falta de transparencia, no hubo garantías para los concursantes de poder ver los exámenes, de revisar sus exámenes, pero también revisar del de los otros. Y la grosería mayor la cometen al final, cuando designan no solo al defensor, sino también a los adjuntos, porque no es que va una terna y que cada Cámara va a elegir a uno de los tres. Han propuesto al candidato defensor y al adjunto primero y al adjunto segundo. Y la ley es clara, la ley dice que lo único que puede hacer la comisión bicameral es proponer al defensor. Los defensores adjuntos los propone el defensor ya elegido, es decir, le estamos quitando al defensor general una atribución, al defensor del niño, una atribución que es propia de él, que es la de postular sus defensores adjuntos. Es decir, acá se extralimitó la comisión bicameral en el último punto al elegir a 2 candidatos que realmente no podrían ni pueden ser nunca propuestos directamente por el Congreso como están queriéndolo hacer. Sé que lo hicieron con Graham, pero la violación de la ley una vez no te habilita para hacerlo 2 veces. Ahora, Nicolás, ¿cuál es el cuestionamiento a Bertero? ¿Temas políticos? ¿Temas sus militancia a favor del aborto? ¿Cuál es? No, acá son varias cosas. Lo que yo cuestiono primero es lo que dije antes, el procedimiento. Es decir, este es un procedimiento que la ley lo establece de modo genérico, pero que el reglamento fue muy, para mí es un reglamento malo. Arrastramos el mismo reglamento de la designación anterior, propusimos modificarlo y en el apuro dijeron que no. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, el procedimiento debe ser un mecanismo en el cual la política elija al mejor de los candidatos que reúnan ciertos requisitos básicos, ¿no? Y esos requisitos básicos tienen que tener una puntuación objetiva, es decir, la capacidad técnica, la trayectoria, el plan de trabajo que presenten, eso tiene que ser bien objetivo. Y después, obviamente, la valoración política. Acá pretendieron mostrar como que estaban haciendo una evaluación objetiva de todo. Entonces dijimos, está mal. Y en ese mal que está el haber evaluado mal a los otros postulantes. Entonces nos quieren mostrar como que eligieron entre los mejores cuando en realidad dejaron afuera a otros que si se considera objetivamente eran igual o mejores que Bertero. Bertero, ¿cuál es el tema? No tiene trayectoria fuerte en materia de niñez. Tiene en materia de género, no en materia de niñez. En consecuencia, nosotros creemos que de todos los candidatos que había, más allá de las posturas ideológicas, tenían más trayectoria. Después la militancia política para nosotros también era un tema. Nosotros vivimos con Graham una defensoría del niño que fue una defensoría militante en favor del aborto y una defensoría a puertas cerradas. Es decir, se tomó una bandera política, se lo usó de botín político. Dijimos, nosotros creíamos que habían aprendido de esto y que iban a hacer una defensoría a puertas abiertas. Pero la persona que han elegido es una persona, de nuevo, militante política. No podemos utilizar una institución como la Defensoría del Niño, que tiene una tarea tan alta, tan importante y tan delicada, que es preservar los derechos del niño, poner una persona de militancia política. Es decir, podrían haber buscado, si para eso estaba el concurso, para elegir a alguien con trayectoria técnica o con trayectoria de trabajo en el territorio con los niños, pero no un militante político. Es un lugar para no poner un militante político, es un lugar para poner a alguien que realmente esté especializado en la materia. Y estamos perdiendo una oportunidad, por eso es nuestra desaprobación, es decir, la parte legal, obviamente que es una violación a la ley lo que ha hecho la comisión, pero también el resultado político nos parece muy malo. Vinculo una cosa para salir con otra. Los candidatos a la Defensoría lo que exponían eran sus planes de trabajo acorde al presupuesto con el que cuentan actualmente. Y allí voy, ¿no? En las partidas presupuestarias ya se inició una primera reunión de la Comisión de Presupuesto. Se espera a Carlos Buberman el miércoles. ¿Qué intención real tiene el oficialismo este año de que salga un presupuesto nacional? A ver, primero tienen que preguntarle a José Luis Espert, que es el presidente de la comisión, pero el gobierno tiene decidido que este presupuesto se apruebe en el Congreso. Pero también nosotros lo que pretendemos es que haya madurez política del lado de la oposición, que traten realmente a la ley de presupuesto como lo que la ley es la ley de leyes. La ley de presupuesto es la herramienta que tiene un gobierno para ejecutar las políticas de Estado que piensa ejecutar.
Y esas políticas están convalidadas por la sociedad. Si el presidente ganó las elecciones y dijo yo voy a hacer esto, los cuestionamientos políticos de la oposición a la ley de presupuesto no pueden ir en contra de los ejes políticos que tiene un presupuesto. Pueden ir a lo mejor en la discusión de una partida más, una partida menos, pero no podría nunca, por ejemplo, poner en riesgo el equilibrio fiscal que el gobierno lo planteó desde el primer día que lo iba a hacer. El problema de la oposición es que al verse con mayoría numérica, cosa que no ocurre habitualmente, dijeron el presupuesto lo vamos a hacer nosotros. Y eso es desnaturalizar el sentido de la ley de presupuesto, porque, insisto, la ley de presupuesto es una herramienta del Ejecutivo, que obviamente la oposición la tiene que mejorar, la tiene que supervisar, tiene que ver un montón de aristas, pero no puede hacer lo que hizo el año pasado, que es decir, nosotros vamos a hacer la ley de presupuesto porque tenemos el número para hacerlo. Eso sería desvirtuar el sentido de una ley de presupuesto y realmente creo que el gobierno no está en condiciones de aceptar otra vez un planteo como ese. Sí dar la discusión que se va a dar acá, obviamente en diputados, que se va a dar en el Senado, porque las provincias se empiezan a tallar para ver, bueno, qué tiene que ver cada provincia y qué es lo que recibe cada provincia en ese presupuesto. Pero hoy por hoy creo que está claro cuál es la posición. ¿Cómo imagina esa participación de los gobernadores en la discusión del presupuesto 2026, teniendo en cuenta que hay muchos gobernadores que están alzando su voz respecto a que el Congreso tiene que discutir diferentes proyectos porque no hay presupuesto aprobado? Bien, bueno, yo creo que todos han aprendido la lección de que no es bueno estar con dos prórrogas de un presupuesto y que es bueno tener un presupuesto. Entonces creo que la oposición lo que tiene que aspirar es decir, bueno, no será el mejor presupuesto que querríamos nosotros, pero vamos a darle esta herramienta al gobierno, que además va a ser la herramienta que le va a permitir al Senado, a la oposición, controlar realmente en qué se gasta el dinero. Porque fíjense ustedes aquí que todos se rasgan las vestiduras, no tenemos presupuesto. Este es el primer gobierno que no utiliza la falta de presupuesto para gastar y derrochar. Es al contrario. Este gobierno lo que ha hecho justamente es no gastar. En consecuencia aquí, lo que se va a buscar con el presupuesto no es evitar el gasto descontrolado, sino que las partidas que va a aplicar el gobierno en cada ministerio, en cada rubro, realmente sean las que se cumplan. Nosotros claro que queremos un presupuesto, porque no queremos después las medidas demagógicas como las que estuvieron dictando en el último tiempo, que no tienen la fuente de financiamiento y que realmente ponen en riesgo el equilibrio fiscal que el gobierno dice que es lo que necesitamos para seguir por este camino de crecimiento. Bueno, a ver, la oposición dice el gobierno no gasta, pero no gasta en nada. No gasta en rutas, no gasta en el Garrahan, no gasta en la emergencia, en discapacidad. Bien. No. A ver, dijo tres temas bien distintos. En obras públicas hay un plan de concesión de obra pública, realmente que hay que hacerlo. Hay un plan además para que las provincias sean parte de esas concesiones de obras públicas. Claro, obviamente lo que implica es que las provincias se sienten con la nación, analicen las deudas que tienen recíprocas y se haga un neteo de deudas para saber quién le debe a quién y cómo. Que muchas provincias no quieren hacer eso porque saben que son deudoras de la nación. En el tema Garrahan se actualizaron los salarios, hoy cobra más un médico residente del Garrahan que uno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, y el Garrahan nunca dejó de tener una venda o un suero para atender a los niños, entonces eso no existió nunca. Y en tema de discapacidad, lo que se dijo, ustedes votaron esta ley, pero no dijeron cuál fue la fuente de financiamiento. Pero en el medio de eso el gobierno dijo, a partir del 1 de octubre, lo que vamos a hacer es actualizar los aranceles. Y los aranceles se van a actualizar, que es de las prestaciones, que en realidad era lo más importante y lo más urgente. Diputado, usted formó parte de la redacción de la nueva Constitución de Santa Fe. Acá, en este ámbito que estamos nacional, ¿nos puede hacer un resumen de cómo concluyó el trabajo allí? Ya se juró la nueva Constitución. Bien, fue para mí una linda experiencia a título personal, pero a título institucional lo que yo digo es que se perdió una gran oportunidad de hacer una Constitución mejor para los santafesinos. Se convirtió en una especie de decálogo político, de campaña prácticamente, de convalidación de la gestión del gobernador. Lamentablemente el gobernador se puso él al frente y todo giraba en torno a su figura, la reelección o no reelección del gobernador, el socialismo, que fue con el que más negoció, y también con el peronismo, terminaron creando una especie de catálogo de deseos convertidos en derechos constitucionales, con un relato que pareciera ser que ahora, porque está en la Constitución, tus problemas se solucionan. Por ejemplo, yo siempre digo el mismo, el derecho al agua. No podemos hablar de derecho al agua en la Constitución cuando el problema que tienen los santafesinos es que no hay presión de agua de una empresa estatal que brinda un pésimo servicio. Entonces el problema no es que la Constitución no tenga garantizado el derecho al agua. El derecho al agua está porque está íncito en el derecho a la vida. Entonces, todos unos discursos a favor de que ahora tenemos derecho al agua, como si eso solucionara. Es decir, yo voy a la mentira que le hace el político permanentemente haciéndole creer que ahora sí va a tener derechos que antes no tenía.
Nicolás, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, un gusto saludar. Gracias. Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados, va a ser, Meli, protagonista en la jornada de mañana. La jornada de mañana, así es, donde decíamos arranca temprano a las 10 con 2 reuniones de comisiones, continúa al mediodía con una segunda reunión de la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado, que ya se constituyó la semana pasada, y lo que va a hacer mañana es pedir informes a distintos organismos públicos y recibir a los familiares de las víctimas también. Y sí, a las 2 será uno de los platos fuertes de la jornada, con el emplazamiento que tenemos de asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamentos para tratar esta reforma a la ley que regula el trámite de los DNU. Después seguimos más tarde, Fernando, a las 16 horas también hay un doblete de reuniones en distintas salas. Menos mal que es grande este anexo, ¿no? Sí, por algo claro. lo es, por supuesto, porque trabajan muchísimos diputados en cada una de las comisiones y algunas tienen capacidad más grande, otras más chicas, bueno, dependiendo del tenor de las reuniones donde se desarrollan, pero a las 16, como decía, hay 2 encuentros. Se reúne Defensa Nacional, comisión que preside Ricardo López Murphy, allí con un extenso temario, y también se reúne Legislación Penal, que va a comenzar con el tratamiento de un proyecto con media sanción del Senado. La última sesión se aprobó y tiene que ver con un agravamiento de penas por siniestros viales, que algo hemos estado repasando, ¿no? De esos cambios. Ahí lo que va a haber es una reunión informativa, no se van a firmar dictámenes, sí se van a poner en consideración no solo la sanción que viene del Senado, sino también hay diferentes proyectos de distintos legisladores, de distintos bloques políticos, para agravar las penas. Así es. Y a las 16 horas va a ser una nueva reunión de la Comisión Libra. Se espera nuevamente a funcionarios, entre ellos en la segunda fecha en la que había sido citada Karina Milei. Exactamente. Así que veremos qué resulta en esta reunión, porque, bueno, ya habían sido citados en 2 oportunidades el titular de la Oficina Anticorrupción y Florencia Sicabo, funcionaria del Ministerio de Justicia, que estuvo a cargo de la unidad de investigación que creó el propio gobierno para autoinvestigar al presidente. Bueno, ellos no asistieron y se pidió de alguna manera el auxilio a la justicia, ¿no? El viernes lo pidió Maximiliano Ferraro, la comisión. Ahora veremos qué es lo que responde la justicia y tendrán que coordinar la fecha. Así es. No va a ser para mañana. Sí, y tenemos también a Cultura a las 16:30 horas, que va a tratar un temario bastante extenso, y luego va a continuar una hora después a las 17:30. Va a continuar en la misma sala con una reunión informativa para analizar el inminente cierre de CINIAR. Bueno, una intensa actividad. Todo esto que contó Meli es recién para mañana, martes. Después falta miércoles y falta el jueves. Así que intensa la actividad en esta semana aquí en el Congreso de la Nación. Meli, gracias. Gracias, Fer. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.